Buenos días, mis hermanos. ¿Se escucha bien hasta atrás? Sí. Ok. Vamos a orar para poner este espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más para darte muchísimas gracias por tus misericordias, porque nos permites el enorme privilegio de estar una vez más delante de ti para adorarte y glorificar tu santo nombre. Te pedimos nos asistas en este momento con tu Espíritu Santo de una manera especial para iluminar nuestro entendimiento, para guardar nuestros corazones también, oh Dios, y permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra. Todo esto para tu gloria, oh Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a dar continuación a nuestra escuela, la escuela que venimos dando acerca de los temas que hemos estado abordando, de lo que tiene que ver con la liturgia de nuestra iglesia. En este hemos analizado algunos elementos propios de nuestra liturgia, de los cuales hemos examinado aquellas tradiciones correspondientes a cada una de ellos, y asimismo, y lo que resulta aún más importante, una base bíblica que nos indica la importancia de cada uno de estos elementos en nuestra adoración congregacional. Primeramente, comenzando desde la lectura bíblica inicial y la entonación de himnos de una manera congregacional, para pasar luego a la clase que vimos el domingo pasado, donde estuvimos examinando lo que es la escuela bíblica y la confesión de pecados, en la cual estuvimos analizando a partir de, como lo indiqué, cierta tradición y elementos históricos que se han venido desarrollando a través de la historia y la base bíblica de cada uno de ellos, y vemos lo beneficioso que resulta para nosotros como congregación cada uno de estos elementos. Bueno, en la mañana de hoy, continuando, estaremos considerando lo que es el sermón y la lectura de documentos eclesiales como elementos de la liturgia. Primeramente, consideraremos lo que es el sermón. Primero quiero que me acompañen a 2 Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a leer los versículos que van del 1 al 5. Para nuestro texto inicial, voy a pedirles que me acompañen en pie para honrar la lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Eso es Pablo dirigiéndose a Timoteo, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, para apartar de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Para empezar, debemos partir del hecho de que Cristo ha confiado a la iglesia la revelación predicada por él y por los apóstoles. Le entregó su obra y su palabra. En ese sentido, mis hermanos, la iglesia tiene el cargo de hacer presente la palabra y la obra de Cristo desde su ascensión y hasta su segunda venida. La iglesia se sabe responsable de eso. La iglesia debe entender que esa es su labor. Y de hecho vemos un ejemplo también bastante claro en Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos 18, 5 dice: Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En estos textos podemos examinar y ver, y así como estos muchos, la urgencia de la predicación de la palabra. Ahora, definir lo que es predicación resultaría una tarea un poco complicada por todos los elementos que esta incluye. Ahora, el pastor Sugel Michelén da una definición bastante diciente y significativa. Él dice:
La predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de toda la personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el fin de cumplir las necesidades del auditorio. Ahora, es importante tener presente, mis hermanos, que en un ambiente religioso la escritura tiene que estar en el mismo centro de la vida de los participantes, y así ocurre también especialmente con la predicación. Era el gran medio por el cual Cristo ejercía su oficio profético a la iglesia. Ahora, Benjamin Kitch dijo que puede decirse que Cristo mismo predica cuando sus ministros lo hacen en su nombre, en su lugar o por su autoridad. Nehemiah Cox consideraba que la obra de la predicación era eminentemente el trabajo y negocio de un pastor. ¿Por qué? Porque él debe ser la boca de Dios para el pueblo, debe entregar un mensaje de parte de Dios y debe hablarles en su nombre. Ahora, para los bautistas particulares, el predicar la palabra de Dios era y es, mis hermanos, una ceremonia de importancia fundamental dentro del servicio congregacional. Vemos cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles hay una recopilación de personajes, eventos, discursos que ocurrieron después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que formaron parte de la historia de la iglesia naciente, del nuevo pueblo de Dios. Estos fueron recopilados, como hemos examinado también en los sermones expositivos de Hechos de los Apóstoles, expuesto por nuestro hermano Vixen, en el cual se le da seguimiento a la historia de la manera como el Espíritu Santo llevó a los escogidos a proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, todo lo que la iglesia es, descansa en la firmeza y en la debilidad también de su púlpito. La predicación, mis hermanos, es uno de los medios de gracia por medio del cual la iglesia se edifica mutuamente a fin de parecerse más a Cristo. Aunque la predicación también existía en cierta forma en las sinagogas, en los tiempos de Jesús, y de hecho vemos que también era la forma en que Dios se comunicaba al pueblo, en la iglesia vemos que se desarrolla más plenamente este ministerio. Mis hermanos, este ministerio no solo es el medio de instrucción acerca de lo que Dios quiere que se haga, sino que ahora es un medio para la exaltación de la obra de Cristo y la proclamación de su gloria. Ahora, la centralidad de la predicación en la adoración puede ser demostrada también con otra cita de Kitch, que dice lo siguiente: la ordenanza de la predicación o administración del Evangelio es un rico pasto, especialmente cuando se predica poderosamente por la influencia y manifestación del Espíritu. La obra del ministerio es abrir la Escritura. La predicación del Evangelio es alimento para el alma. Mis hermanos, los miembros de la iglesia crecen por medio de la predicación de la Escritura. El ministro diligente estudia con empeño, habla clara y llanamente, es celoso por la gloria de Dios, por el beneficio de las almas de sus oyentes, y puede hablar acerca de las experiencias del corazón, pero preeminentemente él predica la palabra de Dios. En la medida en que nosotros examinamos cada uno de estos textos, como por ejemplo los que ya citamos acá, vemos la urgencia y la puntualidad que se hacen con relación a ese ministerio en particular, el ministerio de la palabra. Es uno de los ministerios muy pocos a veces valorados, pero mis hermanos, la labor del exponente, del predicador, del pastor, en llevar a su auditorio la exposición de la palabra, mis hermanos, es una labor ardua. El tener que examinar y poder compartir con fidelidad lo que es la predicación del Evangelio. Ahora, acerca de los métodos y las formas en que esto se lleva a cabo,
dentro de nuestro contexto histórico nosotros podemos examinar que hay cierta forma bastante peculiar acerca de lo que es la exposición de la palabra de Dios. Vemos como muchas iglesias, la exposición se basa mucho o se centra mucho en el hombre, bastante antropológica y mucho tiene que ver con la prosperidad y pues no necesariamente la prosperidad espiritual, sino la material. Y es por eso, mis hermanos, que se insiste mucho en que la labor de traer un mensaje de parte de Dios es una labor bastante ardua y que debe ser mejor apreciada. Ahora, como les mencionaba, acerca de los métodos, Hércules Collins abogaba por un tipo de predicación que se basaba en la recopilación de observaciones o doctrinas provenientes del texto que se iba a exponer. De hecho, ilustró el método de un bosquejo a través de cierto pasaje con ciertos puntos. En un sentido diferente, también Kitsch argumentó que no había un precepto o ejemplo particular en las escrituras que requiera de tal fórmula, así que los predicadores son libres para usar el método que se piense puede ser el más útil para la edificación del pueblo. Mis hermanos, la lectura, exposición e interpretación de la escritura se entendía como la instrucción o enseñanza para conocer la voluntad y la mente de Dios revelada para el aprendizaje y la edificación de la iglesia. Se basaba en el ejemplo de Cristo y los apóstoles. La predicación, mis hermanos, era un acto aparte e involucraba la exhortación a creer, arrepentirse, vivir vidas santas y crecer en la fe. Knowles se apoyaba en Romanos 12, 6 al 8, donde parece hacerse una distinción entre profetizar, enseñar y exhortar. La enseñanza, mis hermanos, estaba dirigida a la mente. La predicación, mis hermanos, al menos en su entendimiento, parece haber sido causística, es decir, enfocada a la conciencia y a la voluntad. Esto ciertamente no quiere decir que la predicación esquivaba la mente. Tal vez sea mejor decir que trataba de llevar la instrucción más allá de la información hacia un cambio profundo del carácter. El maestro, mis hermanos, trataba de informar las mentes de sus oyentes. El predicador trataba de cambiar sus vidas. El método de predicación también que propone Collins no era esencialmente distinto, aunque colocaba un gran énfasis en el método apropiado para interpretar las escrituras y se deben hacerse unos apropiados de cada doctrina. El uso era aplicación práctica que se hacía orientada a la conciencia. Es un elemento que vemos muy particularmente a la hora de la exposición del sermón, que hay una aplicación práctica dirigida, mis hermanos, hacia la iglesia en cuanto a su conciencia y al carácter. La meta era vidas transformadas. Esto debía lograrse mediante una exhortación cuidadosa y contundente extraídas de las doctrinas de las escrituras. Así el tacto de la predicación era el momento supremo de la adoración pública. Mis hermanos, si Cristo mismo habla a través de la boca del predicador, el adorador tiene que prestar debida y cuidadosa atención. Mis hermanos, la iglesia no era meramente una organización religiosa reunida con el propósito de promulgar ciertos rituales de veneración. Debemos tener claro que es la casa del Dios viviente y por tanto, mis hermanos, implica una genuina confrontación entre Dios y cada participante. Vemos también en la historia del antiguo pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, Israel vivió un avivamiento luego de regresar del exilio, en el que recuperaron las escrituras como eje de la vida del pueblo. En un día muy especial, los sacerdotes y los levitas presentaron la ley al pueblo congregado en Jerusalén. Y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían las escrituras.
Mis hermanos, es un evento, este evento es un ejemplo de lo que hoy llamamos una predicación expositiva, una característica particular acerca de lo que es la predicación que es común de nuestra liturgia. Cuando se expone la palabra de Dios debe hacerse con tal cuidado porque lo hacemos primeramente de parte de Dios y seguidamente delante de Dios. Debemos ser cuidadosos que lo que estamos exponiendo realmente corresponde a lo que Dios ha dicho en su palabra y que es lo que realmente está enseñando a través del texto que se está exponiendo. Lejos eso está de lo que hoy se conoce como predicación. Como vemos, la manera en que se toma un texto y se hace alegoría con cada uno de ellos simplemente para exponer lo que el predicador tiene en su mente para el auditorio y no enfocarse en lo que la escritura realmente busca enseñar a la iglesia. Entonces, hasta este punto hemos examinado acerca de la importancia que tiene y el valor que debe tener la predicación de la palabra, lo que es el sermón y el carácter que tiene en sí mismo. Ahora, nuestro segundo punto tiene que ver con la lectura de documentos eclesiales. Ahora, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, para que me acompañen al texto. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Es un texto bastante famoso. Dice el texto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto con el punto que vamos a abordar ahora con relación al tema de esos documentos eclesiásticos o eclesiales que nosotros traemos para la lectura dentro de nuestro culto, nuestra adoración? Vemos particularmente que acá se habla de una forma precisa acerca de lo que el pueblo debía creer. Se le dice: oye Israel, con atención, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto expresa un principio fundamental acerca de la importancia de tener claro acerca de lo que nosotros creemos. Ahora, estos documentos, que son los credos o confesiones, son importantes como documentos históricos, compuestos y adoptados por la Iglesia para una expresión autoritativa de sus creencias teológicas. Las declaraciones resumidas de la fe cristiana tienen su origen tanto en los preceptos como en los principios del Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, mis hermanos, el Consejo General sobre el contenido de la fe se formalizó en el siglo IV a través de formas especiales de palabras adoptadas por la iglesia, a las que se les dio una autoridad general. Más particularmente tenemos el credo de Nicea y su elaboración por el cierto concilio ecuménico. En la Reforma, el catolicismo y el protestantismo se definieron tanto a través de la tradición del credo de la iglesia primitiva como por la producción de confesiones y catecismos más elaborados y completos. Si bien los siglos más recientes han visto menos producción confesional y muchas iglesias protestantes contemporáneas han abandonado la estricta adhesión a confesiones o han adoptado breves declaraciones de fe de su composición, o en su defecto no tienen ningún tipo de declaración de fe clara, la rica herencia de los credos y confesiones aún ofrece mucho de vital importancia para la salud y el bienestar de la iglesia contemporánea. Hermanos, cuando nosotros estamos estudiando, por lo menos acá, estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Cuando nosotros hacemos una introducción a este documento, se nos habla de la importancia que tiene ese documento. Documentos como estos, mis hermanos, promueven en la iglesia local unidad. Y de cierto modo, ¿por qué? Porque se expresa con claridad cada una de esas doctrinas que nosotros como iglesia creemos y la manera en que nosotros los creemos, creyendo que son
estos documentos una fiel expresión de lo que la Escritura también enseña. Y vemos cómo a lo largo de la historia se presentaron muchos documentos que surgen por la necesidad que existía en cada momento de la historia. El credo más importante de la iglesia primitiva fue el formulado inicialmente por el Concilio de Nicea en el 325 y luego revisado y ampliado en el primer concilio de Constantinopla más adelante. La principal causa inicial del concilio fue la necesidad de tratar con la enseñanza de un presbítero, en este caso Arrio, quien argumentaba que la unidad e impasibilidad de Dios significaba que el Hijo necesitaba ser entendido como algo menos que Dios. Aunque Arrio fue condenado como hereje en Nicea, el tema de la relación del Padre y el Hijo, y luego siguió perturbando a la iglesia hasta el 381, cuando se acordó un vocabulario conceptual finalmente elaborado para expresar tanto la unidad y la Trinidad. Estos hechos históricos, mis hermanos, han hecho que surja la necesidad de este tipo de documentos. Vemos cómo en el texto que nosotros citamos inicialmente se expresa la necesidad o se ve implícita la necesidad de tener claro como iglesia lo que nosotros creemos. Estos documentos históricos extrabíblicos que nosotros utilizamos y que leemos acá nos permiten a nosotros tener una expresión bastante clara acerca de lo que nosotros debemos creer. Ahora, entre los años 325 y 381 también había surgido el concepto de un concilio ecuménico, una reunión de líderes de la iglesia para tomar decisiones vinculantes para toda la iglesia, destacando que el tema de los credos y la eclesiología están íntimamente relacionados tanto teológica como históricamente. La resolución de Nicea sobre el asunto trinitario proporcionó la base para un debate cristológico que se da posteriormente. Una vez establecidos los conceptos normativos para discutir el ser y la sustancia de Dios en sí mismo, se volvió apremiante el tema de cómo Dios se relaciona con Cristo. Luego se revelaron a cada una serie de concilios adicionales, de los cuales consideró que el más importante tenía un estatus católico ecuménico. Y por mencionar algunos de esos credos o concilios en los cuales se elaboraron ciertos documentos, que como les menciono, servían para dejar claro ciertas doctrinas que la iglesia debía creer. Éfeso primero, ahí se rechazó el nestorianismo. Vemos seguidamente en el 451 Calcedonia, que rechazó el eutequianismo y estableció el lenguaje de una persona, dos naturalezas, como normativa para la cristología. Constantinopla II, que fue en el 553, que amplió la condena del nestorianismo y adoptó la fórmula teopasquia. Constantinopla III, que repudió el monoenergismo y el monotelismo. Nicea II restauró la veneración de los íconos después de una prohibición anterior. Mis hermanos, cada uno de estos concilios tuvo cuidado de proclamar sus declaraciones como conscientes del concilio original de Nicea. Cada uno de esos concilios, mis hermanos, que generó ciertos documentos, vemos que siempre había una necesidad de hacer ciertas precisiones y aclaraciones, por lo que también vimos que enseña Pablo a Timoteo, que en el momento en el que no se discute la sana doctrina, van a haber ciertas personas que con sutileza van a ir introduciendo ciertas herejías. Por eso la necesidad de sistematizar y tener muy claro cada una de las cosas que nosotros creemos. Ahora, en la era moderna, el estudio de los credos y confesiones es algo complicado. Si bien la ortodoxia oriental sigue comprometida con considerar
solo los primeros 7 concilios ecuménicos como autoritarios, y así seguidamente. El protestantismo, debido a su naturaleza muy variada y fragmentada, no puede describirse fácilmente en relación con los credos y las confesiones. Los documentos originales de la era de la Reforma siguen siendo el estándar para muchas denominaciones, pero los términos de suscripción varían mucho, desde muy estricto hasta muy flexible. Vemos cómo en lo que es la historia actual, el tema de la adhesión a ciertos documentos históricos tiende a ser un tema también de conflicto. En muchas organizaciones o ciertos concilios, la adhesión puede ser a veces parcial o simplemente negada a ciertos puntos. Además, también la gran cantidad de iglesias independientes significa que muchas congregaciones protestantes han compuesto sus propias confesiones particulares. Breves declaraciones de fe que no tienen una confesión formal necesaria con credos y confesiones históricas. Esto hace que las generaciones sobre el contenido de los mismos sean imposibles y se han producido pocos documentos confesionales que un interés local en los últimos siglos. Muchas de las iglesias, y no refiriéndonos particularmente a las iglesias de corte confesional, vemos cómo por la falta de ciertos documentos, o adherirse a ciertos documentos que de cierto modo generan o marcan lo que es una línea clara acerca de lo que somos como iglesia, como este tipo de documentos, son muy dados a adherirse a cualquier cosa por revelación, y eso lo voy a poner entre comillas, que surja con el tiempo, por estas personas que se creen un poco más iluminadas que el resto, que traen ciertas revelaciones y por no tener una clara concepción acerca de lo que creen, se adhieren a cada una de estas ocurrencias y en algunos casos hasta locuras, que genera también cierto desorden dentro de la iglesia. Estos documentos, mis hermanos, deben ser considerados por la iglesia también como valiosos, en el sentido de que nosotros promueve unidad y a nosotros nos da una certeza de qué es lo que creemos, y así en la medida en que se nos presentan este tipo de casos en los que se nos van a presentar ciertas revelaciones dadas por ciertas personas iluminadas, nosotros ya podemos hablar con firmeza acerca de lo que nosotros creemos. Ahora, la utilidad y la que tienen estas confesiones o credos, mis hermanos, si bien a menudo existe una sospecha instintiva hacia los credos y confesiones entre los protestantes, particularmente los evangélicos, con el argumento de que parecen subir un compromiso con la autoridad exclusiva de las escrituras, y eso ahí en cuanto al rechazo que muchos tienen con relación a este tipo de documentos, al traerlos al momento también de nuestro culto congregacional. El rechazo a estos documentos por decir que buscan tener un lugar al mismo nivel de la escritura. Pero, mis hermanos, para nosotros es claro que estos documentos están subordinados a las escrituras. Creemos que estos documentos son simplemente una fiel expresión de lo que la escritura enseña. Ahora, los credos y las confesiones se enfocan a los cristianos en un asunto de importancia no negociable para la fe, como la Trinidad, la encarnación, todos estos asuntos que vemos, mis hermanos, de pronto la escritura no toca con puntualidad. Ponemos el tema de la Trinidad o la doble naturaleza que tiene nuestro Señor Jesucristo, que son verdades que ciertamente están en las escrituras, pero que no lo vamos a encontrar de una manera sistemática en ellas. Estos documentos nos resultan importantes en la medida en que nos permiten entender ciertas cosas. Y en asuntos de importancia para el bienestar y la buena práctica de la iglesia visible, como el modo o los temas del bautismo y así.
A su vez, respetan la libertad cristiana en asuntos en los que no hablan. En consecuencia, también brindan una guía clara en cuanto al límite del poder de la Iglesia y la esfera de la disciplina legítima de la Iglesia. Otra cosa que podemos decir acerca de estos documentos es que dan testimonio de la naturaleza histórica del cristianismo, conectando con la Iglesia contemporánea tanto de forma confesional como litúrgica con la Iglesia del pasado y de hecho con la Iglesia actual en otras tierras. Mis hermanos, cuando estos documentos, credos, confesiones, cumplen un propósito litúrgico y doxológico al proporcionar contenido e incluso palabras para alabanza y la adoración. Estos documentos, mis hermanos, en muchas ocasiones no se les da también la importancia que requieren. Estos documentos están dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestro culto congregacional, precisamente para enriquecer nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Como les mencioné, estos documentos de cierto modo nos proporcionan un contenido de alabanza también y adoración hacia nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con lo que fueron estos 2 puntos a exponer en la mañana de hoy. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, oh Dios, que son nuevas cada mañana. Te rogamos, oh Dios, que guardes nuestros corazones en la medida en que nosotros entendemos ciertas cosas. Porque resulta fácil, oh Dios, que nuestro corazón se llene de orgullo. Por eso te rogamos que nos guardes, oh Dios, del orgullo. Y que en la medida en que nosotros entendemos, oh Dios, lo que tú has revelado en tu Escritura, nuestros corazones sean más humildes. Que en la medida en que te conozcamos también mejor, oh Dios, podamos ofrecerte una mejor adoración. Todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Muy buenos días, amada iglesia, volumen. Bueno, primeramente agradecer al Señor por esta escuela y agradecerle al hermano Kelvin por su enseñanza y agregar un poco acerca de, o recordar un poco acerca de que esta serie está encabezada o está encaminada a mostrar nuestra liturgia, porque nuestro culto se hace de la manera que lo hacemos. Y cuando se habla de la predicación o del sermón, pues debemos tener claridad en que nuestros sermones son series expositivas. No hacemos o no nos caracterizamos por sermones temáticos o por sermones fuera de una serie como tal. Tenemos en ocasiones sermones temáticos, como es el caso de hoy, de la semana pasada y de hoy, que los sermones van enfatizados en temas, pero a pesar de ser una exposición acerca de un tema, se lleva una clara exposición de lo que dice la palabra con respecto al tema. No se lleva a querer acomodar la Biblia acerca de mi pensamiento, sino que se expone lo que la Biblia realmente dice, lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. En eso enfatizan nuestros sermones. Tratamos de evitar lo común de hoy con respecto a la exposición de pensamientos por encima de la Biblia, que es lo que más se ve. Y en cuanto a la lectura de los documentos eclesiales, como bien lo exponía el hermano Kelvin, en la actualidad acá estamos leyendo el Catecismo Ortodoxo. Y me gustó que el hermano Kelvin hizo énfasis en mostrar los diferentes tipos de documentos que existen. Y cuando nosotros tenemos claridad
Y sabemos que estos documentos no están ni por encima de la Escritura, ni al igual de la Escritura, sino que simplemente enseñan con claridad lo que la Escritura dice. Nos ayudan a entender un poco más lo que dice la Biblia. Esto no los lleva a poner al nivel de la Biblia ni por encima. No es que ustedes creen más en la confesión que en la Biblia. Error. Podríamos decir de casos donde personas llegan a esa confusión de poner la confesión al nivel de la Biblia o ponerla por encima. Pero no es lo que realmente buscamos las iglesias bautistas particulares o iglesias bautistas reformadas. No es el enfoque que se le da. Se puede dar el caso de personas que cometen el error, pero no es lo que queremos enseñar o no es lo que queremos mostrar. Sí vemos la importancia, sí vemos la enseñanza y estudiamos que realmente su enseñanza sea 100% bíblica para podernos ceñir a ella. Donde nosotros llegásemos a ver algún tipo de herejía, por lógica rechazaríamos nuestra confesión, pero por la misericordia de Dios vemos que fue escrita por hombres que eran fieles al estudio de la palabra, que tuvieron de pronto un conocimiento superior al de muchos de los que tenemos conocimiento hoy, y por eso nos ceñimos a ella. Igual respetamos a todo aquel que se ciñe a otro tipo de confesión y a la vez hasta los aplaudimos porque, como muy bien lo decía el hermano Kelvin, muchas iglesias hoy no se ciñen a una confesión histórica o no se ciñen a una confesión escrita, aunque toda iglesia tiene una confesión. Todos confiesan algo, todos confiesan una serie de doctrinas o una serie de enseñanzas que demuestran qué tipo de iglesia es. La mayoría de iglesias carismáticas afirman no tener una confesión cuando en realidad ellos confiesan algo. Ellos confiesan una fe de una manera no escrita, no mostrando un documento, pero sí con su manera de hablar y su manera de expresar lo que creen, demuestran tener una confesión. Entonces, es bueno que nosotros tengamos claridad con estos temas, porque mucha gente puede preguntarnos, ¿y ustedes por qué se ciñen a la Confesión de Londres? ¿Y ustedes por qué en su culto al Señor leen el Catecismo Ortodoxo, por lo menos? O por ejemplo. Y ya podríamos decir con total claridad que lo leemos porque las preguntas que hace nos llevan a comprender aún más lo que la Escritura dice. Y ese es el propósito por el cual lo leemos y lo estudiamos, igual que la confesión. Ese era el aporte que quería hacer mi hermano. Gracias.